La palabra Asperger estaba baneada. Era como lo peor. Nadie puede saber mi secreto. Nadie puede saberlo. Y lo que hice fue enterrarlo todo y aprender a ocultar a masking, que se llama, que es enmascarar las estereotipias, las cosas que te delatan, por así decirlo, como Asperger. Y eso es muy importante para que tú después no vivas con esa ansiedad, puedas ser tú misma, como ha dicho Ana, que no tengas ese masking, esa máscara, que eso es lo que hace que al final muchas mujeres tengan un diagnóstico muy tardío. Rara es la persona con síndrome de Asperger que no haya sufrido acoso escolar a lo largo de su vida. Testimonios que nos ayudan a conocer mejor qué es el síndrome de Asperger y a avanzar hacia una sociedad más inclusiva con las personas que lo padecen. El Parlamento año más se ha hecho eco de las demandas de este colectivo con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista al que llaman la discapacidad invisible. Sobre todo las mujeres, durante años, los diagnósticos han sido tardíos e incluso erróneos. Fue ayer, sábado 18 de febrero, el Día Mundial del Asperger, un trastorno del espectro autista conocido como la discapacidad invisible. Cada año con este día el Parlamento abre sus puertas a las personas que sufren esta afección, a los colectivos que les representan y aquí expresan sus reivindicaciones. Son sobre todo las mujeres las que llevan la peor parte, con diagnósticos muchas veces tardíos e incluso erróneos. Hoy hablamos con dos de ellas que nos explican su experiencia en primera persona y nos ayudan. Nuestros hijos e hijas sufren aún la incomprensión de profesores, maestros y compañeros en el ambiente escolar. ¿Por qué? Pues porque es difícil comprender que personas inteligentes y sin ningún rasgo físico observable puedan tener una discapacidad social que explique sus conductas. Ana tiene 27 años. Le diagnosticaron síndrome de Asperger con 8. Marina tiene 22 y su diagnóstico fue más tardío, a los 15. Desde muy pequeña he estado yendo a psiquiatras, porque yo no hablaba, de hecho se creían que estaba sorda. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de esa época, no sé si hasta qué punto es porque mi cerebro ha decidido vamos a cerrarlo por el bullying, esas cosas. Yo sabía que algo aquí no funcionaba como los demás, es como si todo el mundo hablase un idioma distinto y yo no. Como si todo el mundo parecía ser una broma colectiva y yo no me enterase. Y tener ese diagnóstico, poder ponerle nombre, me ayudó muchísimo a avanzar, a entender qué me pasaba. Y ahora mismo, como puedes ver, hablo muchísimo. No sabemos si el expresar las emociones, el nombre de esas emociones, queremos buscarlo para, pues, obviamente sentirnos más tranquilos y saber qué sucede. La palabra Asperger estaba baneada. Era como lo peor. Nadie puede saber mi secreto. Nadie puede saberlo. Y lo que hice fue enterrarlo todo y aprender a ocultar a masking, que se llama, que es enmascarar las estereotipias, las cosas que te delatan, por así decirlo, como Asperger. Y eso a mí a la larga me ha hecho mucho daño. Porque, por ejemplo, los gestos repetitivos, que se llaman estereotipias, yo no los tengo y eso es muy importante para una persona Asperger, hacerlas para aliviar carga. Ya cuando en la asociación con mi primera psicóloga me sentí de otra forma, obviamente, más segura, pues poco a poco fue haciendo que yo cogiese esa confianza, haciendo un ambiente seguro en la terapia, sin sesgo, sin juzgar, y eso es muy importante para que tú después no vivas con esa ansiedad, puedas ser tú misma, como ha dicho Ana, que no tengas ese masking, esa máscara, que eso es lo que hace que al final muchas mujeres tengan un diagnóstico muy tardío. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a múltiples características, especialmente a la comunicación y a las relaciones interpersonales. Está catalogado desde el punto de vista clínico como trastorno del espectro autista de nivel 1, es decir, que no implica discapacidad intelectual. El movimiento asociativo, amparado por la Federación Andaluza de Asperger, surgió a partir de 2005 a iniciativa de muchas familias que no encontraban diagnósticos acertados ni terapias adecuadas para un trastorno que, por ejemplo, se manifiesta de forma muy diferente en hombres y en mujeres. Cada género tiene una diferencia completamente diferente. Y claro, en el caso de las mujeres con Asperger es algo que se tiene que hablar, porque hay muchas más cosas además muy diferentes que necesitamos. Los ítems por los que se ha estudiado, por los que se ha realizado el diagnóstico hasta hace muy poco, fueron sobre las características de los varones. Han tenido muchos falsos diagnósticos de depresiones, ansiedad,
histéricas. Una de las cosas más llamativas es que las mujeres están empezando ahora a tener muchos diagnósticos porque se reconocen en sus hijos, porque hay un componente genético. Es lo que tiene que ser una discapacidad invisible. Porque tú ves a alguien en silla de ruedas y tú dices, ¡ay! El muchacho está en silla de ruedas, no puede usar las piernas. Pero tú me ves aquí y no se me ve nada. Y eso es algo que genera muchísimo cansancio psicológico, muchísimo estrés, muchísima ansiedad, porque es como si estuvieras fingiendo todo el rato. Rara es la persona con síndrome de Asperger que no haya sufrido acoso escolar a lo largo de su vida. Sienten mucha frustración porque muchos estudian y ven que no tienen un futuro. Se estima que más del 80% de los adultos con trastornos del espectro autista está en el paro, víctima de los prejuicios del mundo laboral y del desconocimiento de sus capacidades. El movimiento asociativo lleva años reclamando que las convocatorias de empleo público establezcan perfiles más precisos y adaptados a las personas con Asperger. Está en un cajón desastre, ¿no? Y, por ejemplo, a la hora del acceso al empleo público hay cuotas para discapacidad intelectual, para discapacidad física, algo también mental, pero ellos necesitan ciertas adaptaciones, por ejemplo, un poco más de tiempo, un espacio con preguntas más separadas. Son cosas muy sencillas. Las personas en el espectro autista podríamos decir que no entienden la ironía y además no entienden los segundos sentidos. Una oposición para los neurotípicos, o sea, la de población general, tira mucho del segundo sentido. Ahí no pueden pasar esa barrera. Por eso reclaman su reconocimiento específico como discapacidad social. La Federación Andaluza confía en que los cambios que pronto entrarán en vigor en el Sistema Nacional para baremar las discapacidades suponga un avance para los Asperger. Porque ahí también encontramos muchos problemas con la valoración de la discapacidad, porque no se medía si sabía atarse los cordones mecánicamente, por ejemplo, pero hay personas que, o si sabían vestirse, pero en el espectro autista hay personas que sí saben vestirse mecánicamente, pero no qué deben ponerse, tanto para algo, para alguna situación especial o incluso con la temperatura. Y es que las personas como Marina o Ana se enfrentan a diario al desconocimiento y la desinformación de los demás sobre su manera de estar en el mundo. Uno de esos mitos, ¿no?, de que las personas Asperger no tienen empatía, sí que la tienen. Lo que tienen es dificultades para reconocer las emociones de los otros y las suyas propias. Ellas dos, con su esfuerzo y con la ayuda de especialistas, son hoy capaces de reivindicarse. Si sois Asperger, sedlo orgulloso. No os escondáis, no tiene nada de malo. Hay que darse ver. Yo soy esto, es lo que hay. Y yo sé que da mucha vergüenza, he estado ahí y mírame, aquí estoy ahora mismo diciendo, lo soy.